Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga en esta linda mañana. Qué bueno poderlos tener en este día para compartir un breve devocional para esta mañana que el Señor nos ha dado en este 6 de mayo. Y hoy quiero invitarles en sus Biblias, en el libro del Evangelio de Juan todavía, capítulo 16. Quiero invitarles en el versículo 1 al versículo 4. Versículo 1 al versículo 4. Quiero que piensen por favor en esta declaración que hace el Señor Jesús. Y ahí quiero concentrar mi atención para darles este devocional. Del versículo 1 al versículo 4. Mire lo que dice allá. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán en las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho esto para que cuando aquella hora viniere, os acordéis como ya os los había dicho. Esto empero yo no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, porque yo estaba con vosotros. Yo quiero que piensen por favor en esta declaración que hace el versículo 1 cuando dice, estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Yo quiero ponerle atención a esta declaración que hace el Señor Jesús cuando dice, no os escandalicéis, no os escandalicéis. De eso quiero hablarles el día de hoy. No te escandalices, no te escandalices. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Pido de manera especial que mientras tenemos este devocional en cualquier hora del día, que algunos hermanos lo vean, que tu Espíritu Santo, Señor, sea trayéndonos un recordatorio de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer, Señor. Bendice este día tu palabra en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En este Evangelio de Juan, muy poco se habla de eventos futuros relacionados al retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí se tomó tiempo el Señor Jesús para explicarle a sus discípulos de una manera muy franca y honesta que todo lo que el Señor Jesús venía diciéndoles que iban a padecer y que iban a ser aborrecidos, porque a Jesús lo aborrecen, concluyó esa declaración el Señor Jesús del capítulo 15 del final, iniciándolo con el capítulo 16 diciendo que todo lo que yo les he dicho tiene un propósito, tiene un fin. Y el propósito y el fin de ese versículo 1 tiene que ver con el hecho de que no tenemos por qué escandalizarnos ante las circunstancias cuán aún complicadas se puedan poner en contra de nosotros. Tienen que recordar que el trasfondo de esta porción de la palabra de Dios nos dijo que el Señor Jesús, que queramos o no, vamos a estar experimentando ese tipo de conflictos, de batallas, de luchas, de adversidad, de ataque, de crítica. Para ninguno de nosotros es desconocido que todavía en la actualidad, en algunos sectores, la iglesia todavía sigue siendo odiada, perseguida y expulsada. Todavía hace unos meses atrás, mientras yo estaba predicando en la montaña de Hidalgo, México, me encontré con la cruda y triste realidad de que habían expulsado a algunos hermanos del lugar donde ellos vivían porque no querían ahí evangélicos, entre comillas. Y es una pena tener que decir que para esta sociedad y para este mundo, cuando un creyente decide vivir de la manera que debe de vivir en el centro de la perfecta voluntad del Señor, sí es un fastidio para esta sociedad. Pablo dijo que éramos considerados como, voy a usar las palabras de Pablo, como la escoria de este mundo. Y hay casos en donde todavía creyentes siguen siendo expulsados y heridos y hasta muertos por causa de su fe. Pero no nos deberíamos de asombrar ni de
escandalizar, como dice aquí el capítulo 16, porque Jesús lo dijo, Jesús lo prometió. Jesús dijo que iban a venir esos eventos y circunstancias que nos iban a poner en evidencia donde nosotros nos encontramos parados en nuestra fe ante los eventos y circunstancias difíciles que se puedan presentar en su vida o en la mía. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. En la versión 60 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Lo que quiere decir que en la versión en inglés, que es la versión del rey Jaime, básicamente lo que está diciendo esta porción de la palabra de Dios, que esas cosas iban a llegar a nosotros para que estuviéramos tan firmes y tan sólidos para que no seamos ofendidos por lo que el mundo pueda producir en contra de nosotros. Sea el sentido que usted quiera darle, escandalizarse, a tropezar u ofenderse, todos esos derivados de la palabra escandalizar están conectados a la cruda y triste realidad de que este mundo, en su mente y su corazón, queda claro que no nos quiere. Que no quiere el Cristo que demanda una vida santa. Que no quiere este mundo a un creyente que realmente está comprometido con el Señor para vivir bajo las enseñanzas que el Señor Jesucristo dejó a través de su palabra. Este mundo, hermanos, debe de quedar claro en nuestra mente y corazón. Aborrece todo lo que tiene que ver con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesús. Eso sí, si vivimos guardando y haciendo lo que su palabra nos manda y poniendo en práctica cada principio que Él nos ha dejado a nosotros en nuestra vida cristiana. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Recuerde que yo le dije que hay por lo menos 3 verbos utilizados en diferentes versiones. Una de ellas es tropiezo y otra de ellas es ofensa. Pero esta palabra escandalizar o escandalicéis en la versión antigua es una transliteración del verbo en el idioma original. Lo que quiere decir que cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera encontraron una palabra que tuviera un significado más específico, no encontraron más que hacer una transliteración de la palabra. En otras palabras, la trataron de adecuar del idioma original, que es el griego, al español. Porque la palabra, hermanos, en el idioma original es escandaletrón. Esa es la palabra original y básicamente tiene este sentido. Escúchenlo, por favor. Tiene la idea de objetos con los que una persona puede tropezar. La idea de esa palabra escandaletrón tiene como principio la idea de cuando se colocan minas en el piso que contienen un resorte o trampa que hace que cuando una persona la pise y el resorte se active y se mueva, literalmente estalle el cuerpo o la parte o la vida misma de la persona. Jesús dijo que iban a llegar precisamente ese tipo de eventos a nuestra vida, que nos iban a poner bajo la idea de hacernos tropezar hasta obstaculizar todo lo que nosotros podamos hacer para alcanzar a este mundo perdido. Queridos hermanos, en este tiempo de encierro, cada uno de nosotros debemos de ser conscientes de una realidad innegable, y es el hecho de que en todo este encierro ha habido muy poca efectividad de parte del creyente para anunciar y declarar su fe a este mundo perdido. Con tantas oportunidades, con tantos
conflictos, con tantas muertes que hemos visto y con tantos contagios, hermanos, lo que deberíamos de nosotros hacer y despertar a esta cruda realidad que nosotros nos ha tocado vivir es si realmente nuestra fe está produciendo el efecto de lo que debería de producir en este mundo. Somos la sal de la tierra, hermanos. Somos la luz de este mundo. Y siendo que somos la sal y la luz de este mundo, hermanos, es bueno que nosotros entendamos que en todo el trayecto de esta vida cristiana que nosotros tenemos, para cualquiera que intente vivir en el centro de la perfecta voluntad del Señor para su vida, va a encontrar algunos objetos en el piso del mundo que le van a intentar detener de vivir en el centro de la voluntad del Señor para su vida y para la mía. Esos objetos lo que tienen como fin es neutralizarnos, detenernos de hacer la perfecta voluntad del Señor en nuestras vidas, de avanzar, de ir por más en nuestra vida cristiana. Y creo que es importante que nosotros comprendamos que en países que han sido de más alto conflicto, incluyendo el lugar donde serví por las últimas 2 décadas, que fue ahí en Colombia, sabíamos perfectamente que había partes y regiones donde había lo que comúnmente en términos comunes se llamaban minas quiebrapatas. Y sabíamos de muchos soldados que terminaron perdiendo una parte de sus cuerpos, uno de sus miembros, porque terminaron pisando una de esas minas y cuando levantaron su pie no se dieron cuenta que lo que había producido era un escaletrón, una bomba que terminó arruinando a plenitud la vida de un soldado efectivo. Déjenme decirles, hermanos, que aunque no estamos en guerra con este mundo, nosotros como cristianos en el sentido literal de la palabra, el mundo sí aborrece, sí desecha todo aquello que nosotros intentamos hacer para el Señor en nuestra vida. Pero quiero ir un poquito más allá en esta declaración de no os escandalicéis o no te escandalices, porque creo que hay algunos principios que cada hijo de Dios debe de tomar en cuenta de si está siendo o no obstaculizado para hacer todo lo que el Señor le está pidiendo a usted y a mí en nuestra vida cristiana. Es interesante porque creo que si hay algo que el mundo aborrece y quiere detener y quiere parar y quiere neutralizar, es esa efectividad que deberíamos de tener a través de nuestra fe proclamada y activa a este mundo perdido, hermanos. El mundo no quiere que nosotros anunciemos nuestra fe. El mundo no quiere que nosotros llevemos a ellos las buenas nuevas. Y por eso creo que cada cristiano está llamado a través de su palabra a evaluar si usted como hijo de Dios ha sido neutralizado de su eficacia para desarrollar su fe como debería de estarla desarrollando en estos momentos más críticos que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros, hermanos. Y por eso creo que en lugar de que muchos cristianos seamos escandalizados o detenidos de avanzar en el progreso de nuestra fe, hay tantos cristianos que han de manera voluntaria rendido su fe para no actuar eficazmente viviendo por el Señor en su vida cristiana, hermanos. Querido hermano, yo le quiero preguntar, ¿su fe está siendo desarrollada y madurada en este tiempo? Porque si no, probablemente usted ha caído en el escaño de haber sido escandalizado, neutralizado, se le ha puesto ese tropiezo que ha hecho que usted se vuelva inefectivo en su vida cristiana. Viene a mi mente
ese tiempo en el que mis hijos batallaban con el asma en Colombia. Y contábamos con algunos miembros de la iglesia que trabajaban para el hospital del ejército de Colombia. Y me tocó ver por lo menos 10, 20 casos cuando íbamos a ver algunos de los médicos de ahí del hospital militar. Y como recuerdo al hermano y a la hermana que nos llevaban allá, diciéndonos: pastor, ese señor que no tiene pierna es porque pisó una mina. Pastor, ese joven que usted ve allá, el cirujano me dijo que tuvieron que amputarle las 2 piernas porque pisó la mina con los 2 pies y quedó completamente obstaculizado para ya no seguir pagando su servicio en el ejército. Si hay algo que el diablo va a intentar hacer, hermanos, es obstaculizar nuestra fe. Pero también, si somos honestos, hay ciertas cosas que nosotros producimos en nuestra vida como cristianos, que nosotros mismos terminamos poniéndolas delante de nosotros para que seamos obstaculizados de hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, ¿qué podemos decir del pecado no confesado? La Biblia nos dice en Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quiero que piense, por favor. ¿Habrá en nosotros algunos obstáculos que hemos puesto de forma deliberada en nuestra vida que nos están impidiendo madurar y ser más como el Señor en nuestra vida? ¿Qué tal la crítica? ¿Qué tal la murmuración? ¿Qué tal el hablar de forma negativa de otros cristianos? ¿Qué tal las malas palabras en nuestra vida? ¿Qué tal el odio, el rencor? Esos obstáculos o ese escandalizamiento en la vida del cristiano no viene de forma externa. Viene de nosotros que ponemos ese obstáculo que nos impide llegar a desarrollar nuestra fe hasta donde el Señor quiere que la desarrollemos. Nuestra fe, pecado no confesado. Las malas decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida nos terminan escandalizando muchas veces, hermanos. La Biblia nos dice en Proverbios 16:1 que del hombre son las disposiciones del corazón. Pero dice la Biblia que de Jehová es la respuesta de la lengua. Quiero preguntarle el día de hoy, ¿qué decisiones o opciones usted ha tomado en su vida que le llevaron a escandalizarse por las malas decisiones que usted tomó en su vida cristiana? Somos escandalizados por nuestra fe. Somos escandalizados por a veces pecado no confesado. Somos escandalizados por las malas decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. Pero ¿qué tal cuando somos escandalizados por esas malas amistades negativas que no deberían de haberse permitido en nuestra vida? Y nos olvidamos que 1 Corintios 15:33 nos dice que las malas amistades corrompen, o las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es una pena decir que mucho del escándalo vivido hoy en día en tantos cristianos vienen no de afuera, no de forma externa, sino de forma interna muchas veces, que nos impide ser y desarrollar aquellas cosas que nosotros hacemos. Si hay algo que quiero animarle en este devocional, en este día, es cuide lo que sus hijos ven. El tiempo que pasan en estas tablets y redes sociales, muchos de los niños y jóvenes y adolescentes y aún adultos están tanto tiempo conectados a ese aparatito de este tamañito o más chiquitico o más grandecito, ¿verdad? Y tantos jóvenes y señoritas y adultos están siendo neutralizados, escandalizados de vivir en el plano de lo que el Señor desea para sus vidas. Querido padre, no sea un padre negligente, no sea una madre negligente y permisiva. Y le ruego en el nombre de Cristo que por favor, no deje que vengan escándalos internos a su vida por no tener control de esas cosas. No te escandalices por
malas amistades y por malas decisiones y acciones que tomas. Pero ¿qué tal con esas actitudes intransigentes o inflexibles en nuestra vida donde a veces creemos que ya todo lo sabemos? Pablo dijo en Filipenses 3:12 que no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta por ver si logro ser asido para lo cual fue asido por Cristo Jesús. Si usted es esa clase de cristiano que cree que todo lo sabe, que cree que ya llegó a la meta, que ya no hay más nada que hacer para avanzar en la vida cristiana, es porque su actitud se ha convertido en una actitud intransigente y inflexible. ¿Y cuánto escándalo innecesario produce esa actitud en la vida de nosotros? Jesús dijo, esas cosas os he hablado para que no te escandalices. No tomes decisiones, acciones, actitudes que pueden hacerte tropezar y neutralizarte en tu efectividad como creyente de hacer y de ser lo que debes de ser como hijo de Dios en este día y en esta vida mientras el Señor nos permita recorrer y pasar en este tiempo. Quiero terminar con esta pequeña reflexión. ¿Habrá algo en esta vida que yo estoy haciendo, que estoy causando yo de forma externa en mi vida, que me está produciendo ciertos tropiezos que debo de corregir, ciertos escándalos que debo de arreglar en mi vida? El día de hoy, hermanos, este devocional tiene como fin llevarle a la decisión de no se escandalice, porque nuestra fe va a ser probada, nuestro testimonio va a ser llevado a ese punto, como en algunos casos y en algunas partes del mundo está siendo probada la fe de muchos. Pero también somos honestos, seamos honestos, hermanos amados. Nosotros hemos producido una serie de escándalos o de tropiezos innecesarios en nuestra vida que hoy deben de ser arreglados. Que el Señor nos ayude en este día, hermanos, a caminar con el Señor diciendo, Señor, si el escándalo o el tropiezo viene de afuera, Señor, lo voy a sufrir con gozo, lo voy a vivir con la mayor de las dignidades, pero Señor, si yo lo estoy produciendo ese escándalo en mi vida, me voy a humillar, me voy a arrodillar y voy a confesar lo que yo sé que está mal delante de ti, Señor, porque yo no quiero tener un tropiezo que me neutralice de ser y de hacer lo que yo debo de ser en la vida cristiana. Que el Señor le ayude en este día, hermanos, a no escandalizarse. Vamos a orar. Incline su rostro y cierre sus ojos. Padre, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por tu palabra. Señor, cuando tu palabra dice que Jesús dijo que todas esas cosas iban a suceder, pero que no nos escandalizáramos. Sí es cierto, vendrán ataques, vendrán luchas, vendrán dificultades, pero no hay por qué escandalizarnos, Señor. Señor, líbranos de los escándalos que nosotros mismos producimos en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir por ti y para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga en esta preciosa mañana, hermanos. Hasta luego.